Bueno, para nuestras y nuestros queridísimos oyentes, que no son oyentes, son parte de nuestro programa de Sin Diarios, de los sábados a la mañana, hoy tenemos una visita que nos pone recontra contentos, primero porque estábamos buscando hace mucho una voz desde Colombia, no analizar lo que pasa desde Argentina, sino tener una voz de primera mano, y bueno, ya esto no es de primera mano, es de la centralidad, de poder comprender lo que está pasando en esta Colombia humana, creo que es la expresión que utilizan. Estamos con Mafe Carrascal, que nosotros diríamos es diputada, bueno, es de la Cámara de Representantes de Colombia y bueno, forma parte de la coalición que llevó al presidente Gustavo Petro, humildemente para este programa, una de las figuras más interesantes que ha surgido en Latinoamérica, en Sudamérica, en nuestra patria grande, como nos gusta decir a nosotros. Así que, Mafe, bienvenida, buen día. Buen día, muchas gracias a toda la mesa de trabajo. De verdad, les estaba empezando a contar lo valioso que es para mí estar acá, lo valioso que es encontrar que las madres de la Plaza de Mayo, que son un símbolo no solamente para Argentina, sino para toda la América Latina y para nuestra patria grande, pues tengan este espacio de comunicación tan fundamental. Ellas se encontraron incluso en La Plata hace un par de años con las madres de los falsos positivos, los mal llamados falsos positivos de Colombia, con quienes yo también he venido trabajando, acompañando durante todos estos años como activista. Este es mi primer periodo como congresista. Fue la primera vez que puse mi nombre a consideración de los y las votantes en Colombia, y en un proyecto de izquierdas, en un proyecto que se ha venido construyendo desde hace mucho tiempo de la mano de la movilización social, de los campesinos, de las campesinas, de los profesores, de los y las trabajadoras tan importantes que siempre han sido para nuestros proyectos en toda América Latina. Entonces, es muy importante para mí estar acá. Quiero decirles, las felicito por este espacio. Es un honor para mí también estar aquí en Argentina porque las llevo en mi corazón, viví acá. ¿Viviste? Viví acá, la llevo en mi corazón años? En el 2012 nada más, pero mi hermano vive aquí hace 17 años, ha hecho mira. su vida. Argentina, como para tantos latinoamericanos, ha sido la casa y la oportunidad de crecer profesionalmente, de terminar su carrera, de hacer familia en Argentina. Tengo una orgullosamente familia argentina, porteña. Mi cuñada, mi sobrino, mi primer sobrino y mi orgullo, que se llama Índalo, es argentino, es porteña. Entonces estoy muy ligada por la historia, la música, mis cantantes favoritos del rock argentino, el rock nacional es como que me mueve políticamente y me lo mueve todo. Entonces aquí estoy muy feliz de estar acá. Entonces estamos re felices también de compartir este sentimiento. A ver, vamos de atrás para adelante, porque bueno, en Argentina nuestro espacio es mucha expectativa con lo que pase con el gobierno de ustedes, ¿no? Sí. Porque, bueno, Gustavo Petro es el presidente, pero también está la vicepresidenta y, bueno, figuras como vos llevando adelante ese cambio a la Colombia humana. Pero yendo de atrás para adelante, hoy nos da la sensación que un fenómeno que en Argentina fue tremendo, que es la guerra mediática, denominada lawfare, pero está en Colombia en toda su expresión y en toda su dimensión, buscando vulnerar la opinión popular, buscando vulnerar la voluntad popular. Y nosotros decíamos a la prensa dominante en Argentina que decían esto es un invento argentino. No, este es un sistema que se ha desplegado en Ecuador, en Brasil, en Bolivia, pero ahora también vemos que en Colombia, ¿no? Entonces, ¿ustedes sienten que es así? ¿Sienten que hay un poder que está peleando contra el poder popular? Sí, es sistemático, es organizado, y Gustavo Petro no solamente está siendo víctima hoy como cabeza, que no solamente es él, esto es la construcción de un gobierno popular. Él representa la ilusión de millones de colombianos y de colombianas que han caminado durante muchos años, y en Colombia hemos sido reprimidos, hemos sido perseguidos, ha usado el aparato estatal para perseguirnos. Hace poco se denominó, por ejemplo, que la UP, la Unión Patriótica, pues este grupo
de colombianos y colombianas organizados, era un partido político exterminado, más de 4.000, entre 4.000 y 6.000 personas exterminadas entre los años 80 y 90, pues son víctimas de Estado. Gustavo Petro y muchos otros periodistas, políticos, hoy en ejercicio, otros en el exilio, otros asesinados, fueron perseguidos usando, por ejemplo, el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, que ya no existe, pero que se usó la inteligencia para perseguirlos, para callarlos. Esto ha pasado durante mucho tiempo. Se ha usado el aparato. Los parapolíticos, por ejemplo, Gustavo Petro, cuando fue senador de la República y cuando fue congresista, él denunció todo el entramado narcoparamilitar que estaba aliado y que fue, digamos, perpetrador de masacres y que infiltró toda la política colombiana. Justamente por eso, muchos de ellos hoy lo persiguen. Muchos de ellos lo persiguieron hace 10 años cuando fue alcalde de Bogotá. Yo vivía en Argentina, a propósito de eso. Yo ya era activista. Llevaba por lo menos 3 años siendo activista fuerte en Colombia, vengo a Argentina, estoy acá, llevaba por lo menos 8 o 9 años. Gustavo Petro acababa de llegar a la alcaldía de Bogotá y él llegó en el 2011. Y le organizan una crisis de las basuras, lo que se denominó la crisis de las basuras, porque él hizo un cambio de modelo, volvió un modelo mixto la recolección y la gestión de las basuras, incluyó a las recicladores en el modelo, en el esquema de negocio. Y cuando él hace esto, baja las tarifas del aseo, de alguna manera democratiza las ganancias, pues entonces vienen los poderes que se han venido lucrando durante mucho tiempo y organizan una crisis de las basuras, no recogen las basuras durante 3 días y a partir de eso se genera toda una crisis. En ese momento Gustavo Petro se había comunicado conmigo, me invita a trabajar con él en la alcaldía de Bogotá. Yo estoy en todo el proceso de regresar cuando sucede eso justamente. Regreso a Colombia en enero del 2013, perdón. Regreso a Colombia, empiezo a trabajar ahí. Él me nombra en el no a la revocatoria, era como un grupo de personas que él tenía que registrar ante la Registraduría Nacional de Colombia como su grupo, digamos, de defensa del mandato popular. Porque le habían pedido una revocatoria. Exacto, íbamos a ir a las urnas y nosotros estábamos con el ánimo arriba, se estaban logrando muchas cosas para la gente tenía un apoyo popular muy importante y cuando vieron que nosotros podíamos ganar, nos pusieron trabas y desestimaron todo para que no se hiciera. Claro. Pero lo siguiente que hicieron, ya que no pudieron hacerlo vía revocatoria, fue sacarlo del gobierno de manera arbitraria. Y el procurador, de ese momento, lo saca a él no puede hacerlo porque no es quien, le dice después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH le dice, usted no es quien para sacar a una persona que ha sido elegida de manera popular. ¿Sí? Por voto popular usted no puede sacar a alguien con una decisión administrativa. ¿Eso por qué? Porque aquí hay que respetar. Bueno, es como una forma de golpe de Estado sin las fuerzas militares. Completamente. Ahora, entonces también en Colombia el Poder Judicial forma parte de esta presión mediática. Eso es lo que llamamos lawfare. Gustavo Petro es uno de los primeros casos de lawfare en América Latina. Luego viene Andrés Manuel López Obrador como gobernador en México. Ellos son los dos primeros, digamos, como víctimas de todo este entramado. Claro, estamos hablando de 2012. Claro. Y luego vienen los que ya conocemos. Sudamérica. O sea que venían bajando. Venían bajando por Ecuador, conocemos el caso de Argentina y el más reciente, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces lo que esto demuestra, me parece eso, que se pone en duda, que no es una cuestión sistemática, que no es una cuestión orquestada. No, está claro que hay poderes económicos por detrás. Está clarísimo. Pero hay un sistema judicial, mediático, orientado a la persecución y a buscar cercenar la posibilidad de que los líderes populares cumplan con su contrato electoral, cumplan con su mandato. Exactamente. Antes los mataban, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en Colombia tuvimos 5 magnicidios y nosotros en Colombia, justamente del M19, por ejemplo, para contar uno solo de los casos, aunque son los 5, como les cuento, es Carlos Pizarro. Y Carlos Pizarro, que es el padre de 2 de las congresistas que tenemos en el pacto histórico, 2 de mis colegas, pues fue asesinado después de haber firmado la paz, después de haber hecho un acuerdo con el Estado para
el armisticio del M-19, que es justamente la guerrilla donde fue militante el hoy presidente Gustavo Petro. Y ellos deponen las armas, hacen un acuerdo, él se lanza como candidato presidencial y lo asesinan. ¿Sí? Entonces, antes los asesinaban o nos llevaban al exilio, mi familia, por ejemplo. Mi familia mi papá fue sindicalista y peleó, luchó muchísimo por los campesinos de una zona aledaña a Venezuela, ¿sí? Colindante, una frontera con Venezuela, que es el Catatumbo, una región muy rica en Colombia, muy, muy rica, naturalmente muy rica, donde hay también yacimientos de petróleo muy cerca, y por ende pues también es el paso, digamos, hay unos intereses muy importantes ahí hay mucho conflicto armado y rutas del narcotráfico. Los campesinos, las campesinas desde hace más de 30 años no tienen vías para sacar sus alimentos, no hay agua potable, no hay escuelas, no hay hospitales, y antes de que yo naciera, tengo 33 años, mi papá dio esa lucha por los trabajadores y trabajadoras de la universidad de esta zona también como presidente y creador de un sindicato de trabajadores, y nos sacaron. A sus compañeros, compañeras las asesinaron. A él lo llevan al exilio de su tierra, que al final es algo muy doloroso porque no puedes hacer tu proyecto de vida en tu territorio, ¿cierto? En libertad. Y lo sacan con mi mamá embarazada en ese momento de mí y llegamos a Bogotá. Y tuvimos esa suerte de llegar y de tener otra suerte. Los desplazamientos internos en Colombia es algo de lo que pocos saben. Somos de los países donde más desplazamientos internos tenemos. Y todo esto por querer cambiar las cosas. De ahí es donde vienen todas estas luchas. Por eso yo digo, esta lucha no es de Gustavo Petro, esta es una lucha intergeneracional. Esta lucha es de muchas personas que han dado su vida y que han depuesto sus ilusiones, sus proyectos de vida para que esto sea posible. Bueno, Colombia, Mafe, te hago una pregunta. Vos hablaste, bueno, ustedes son, obviamente te incluyo, el primer gobierno popular democrático después de décadas en Colombia. Hablaste de la injerencia de los medios, hablaste de la injerencia del Poder Judicial, obviamente de la oposición, yo le llamo narco-oposición, ¿cuál es la injerencia de la política exterior americana en el proceso colombiano? Porque a Colombia debe ser el país, no quiero equivocarme, que mayores cantidad de bases americanas tiene en la región. Siempre fue un ariete de la política exterior. Sí. ¿Vos ves que hay injerencia en el proceso político actual? De hecho, quisiera hacer referencia a lo que acabas de decir. De hecho, en el 2009, cuando está todo este tema de las bases militares, que no ha cesado, siempre ha sido una constante, porque Colombia tiene una posición geopolítica muy estratégica para Estados Unidos, ¿no? Y siempre, de alguna manera, ha sido como el embudo y como el tapón. Nosotros llegamos por primera vez después de 2 olas de progresismo en América Latina. Nosotros apenas estamos experimentando eso. Por ende es muy complejo, además, porque lo estamos experimentando después de una pandemia que azotó al mundo y azotó a la región, en donde estamos viendo los coletazos, el hambre, la desigualdad. Nos ha dado también la oportunidad entonces este primer gobierno, que se está construyendo como un gobierno popular, porque hoy no tenemos el poder. Hoy llegamos a la presidencia, tenemos un presidente que tiene voluntad política, que por fortuna, se está posicionando como un líder regional y mundial en muchos temas como el cambio climático, la protección de la Amazonía, entre otros, pero no tenemos los poderes todavía, y eso es algo que ha sido muy difícil explicarle a la población colombiana, porque a diferencia de ustedes, nosotros no tenemos una población altamente cualificada políticamente hablando. Nosotros formación política, de verdad, de base, no la tenemos, porque hemos estado gobernados por una cantidad de gente que nos ha puesto en la cabeza una cantidad de conceptos, empezando por lo laboral, por concebir que hay que ponerse la camiseta, hay que regalar el trabajo, que te están haciendo un favor porque te están haciendo un favor porque te están dando un puesto de trabajo, cuando sin la mano de obra y sin la fuerza de trabajo el empleador no obtiene las ganancias que necesita. Un sector de la sociedad argentina está politizada. Y hay otro que no tanto. No, bueno, pero mirá, no idealices esto porque... o si están politizados, lo que pasa es que jalan para su lado, ¿verdad? Sí, eso es lo que llamamos la ignorancia supina, que a veces es más complicada, porque sé, pero me guardo lo que no sabes sé. La cantidad de mensajes que te mandan, abrazos, besos y fuerza, muy lindo. Ahora, estamos describiendo... Sí. No, pero no cabe duda. Aparte, Colombia tiene salida a los 2 mares, a 2 océanos.
Entonces, y Uribe además le entregó, yo no sé si ustedes sabían esto, yo incluso lo estudié como fue mi trabajo de grado en la universidad, y es la posibilidad, lo voy a resumir en esto, de que cualquier ciudadano estadounidense que cometa delitos en Colombia no será puesto a consideración o enviado a la Corte Penal Internacional, ¿no? Inmunidades. ¿Tiene inmunidad? En el 2008 firmó un acuerdo de inmunidades que no pasó por el Congreso de la República, lo hizo de manera simplificada y basándose en otro acuerdo que hubo hace 50 años. ¿Y está vigente? Y está vigente, y es muy lamentable porque esas bases, justamente, lo que permitieron las bases militares es que llegaran muchos gringos a esas bases, incluso, y lo voy a decir abiertamente porque así lo digo en todas partes también y lo he dicho durante mucho tiempo, a violar niñas, a violar mujeres, a hacer una cantidad de atrocidades sin que, pues, tuviera la posibilidad de haber justicia, pues, con total impunidad por ese tipo de acuerdos. Entonces, o siempre sea, ha no habido, solo las cuestiones vinculadas a lo internacional, sino Sí. los delitos más Así nefastos. pero también tampoco hay son que decir juzgados. que Estados Unidos en los últimos años, obviamente, ya en el gobierno de Biden, pues ha tenido una posición muchísimo menos vertical, si se quiere, y Gustavo Petro ha hecho algo muy bien en este último año, no solamente ante el gobierno de Estados Unidos, sino ante otros gobiernos en Europa, por ejemplo, y es por primera vez tenemos un presidente con dignidad, ¿sí?, que los mira Va y plantea las cosas. de igual Bueno, a igual. Ahí Eso es muy quería importante. llegar, porque de atrás para adelante quería llegar ahí. Esta descripción de Colombia con las particularidades y los conflictos de violencia que, bueno, han atravesado a la sociedad colombiana, se repite en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en México mismo, en algún formato, también tiene problemas de este tipo. Cristina Fernández de Kirchner dijo algo que vos recién le estuviste pasando cerquita. Ella era la presidenta con el 54% de los votos y dijo, miren que yo tengo el 25% del poder. Un presidente, por más que haya sido elegido, hay un montón de factores de poder que te condicionan, te juegan. Y a nosotros nos gusta decir que la política no es el arte de lo posible, sino el arte de modificar el campo de lo posible, de ampliar, porque si no, viste, todo dice, bueno, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, no se puede nada. Y eso ha atravesado, me parece a mí, por ejemplo, al gobierno chileno, también a nuestro gobierno en esta etapa, ¿no? Aceptar como que el campo de lo posible está determinado por los poderes fácticos. Exactamente. Y bueno, ahora, parece que Petro no está en ese juego. Nosotros más o menos de lejos caracterizamos que Petro llegó con apoyo popular, armó un gabinete buscando darle cabida a otros sectores, y cuando se dio cuenta que esos otros sectores lo que iban a hacer era joder su gobierno, dijo, bueno, voy a cambiar el gabinete, y hizo un gabinete más propio, que tenía más que ver con el contrato electoral, y ahora se encuentra con las dificultades que se encuentra producto de sus buenas decisiones, no de sus malas decisiones. Bueno, esto es lo que vemos nosotros. Nos interesa mucho más, lo que te quería poner en contexto de cómo lo vemos, pero nos interesa mucho más que nos cuentes este derrotero desde que asumieron ahora. Bueno, yo creo que está bastante cercano a la realidad. En definitiva, desde que nosotros llegamos y desde antes sabíamos que no teníamos la posibilidad de tener unas mayorías en el Congreso, llegamos con un margen estrecho, aunque tuvimos más de 11 millones de votos. También hay que decir que en el 2018 estuvimos muy cerca. Hubo, a propósito que ustedes están en elecciones, Así ¿cierto? es. No se Están en puede las hablar. primarias, en No las se puede PASO. hablar de las PASO. A propósito, pues yo vengo en el programa de visitantes, que entiendo es muy distinto al de observadores que nosotros tenemos en Colombia. Claro. Es Nosotros visitantes, invitamos. exacto, ustedes invitan. Yo de hecho por acá después contaré con quién estuve reunida que va para las PASO y demás. Pero hubo muchísimas irregularidades en el 2018. Incluso en las recientes elecciones hubo muchísimas irregularidades. Nosotros tuvimos que ir literalmente a defender nuestros votos en el reconteo y encontramos muchos votos y sabemos y tenemos plena certeza de que perdimos algunas posibilidades, algunas curules, compañeros, compañeras que estaban dentro y las perdimos justamente por esas fundamental para un irregularidades. cambio. Claro, miren, nosotros veíamos hasta boletas que no le querían entregar de la consulta a las personas, las cambiaban en los consulados, hubo una cantidad de irregularidades, sonaba el himno antes de tiempo para que la gente no pudiera ir a votar,
a personas de acuerdo a sus necesidades, les daban la boleta que ellos querían darle, no la que querían votar, que era la del pacto histórico, por ejemplo, para elegir a Petro en las primarias, en la consulta que hicimos. Hubo una cantidad de irregularidades, sin embargo lo logramos. Y como lo logramos con esas irregularidades, con un margen estrecho y en una sociedad bastante complicada, polarizada y de alguna manera también muy golpeada por lo que les decía hace un momento, los coletazos de la pandemia, sin trabajo, sin educación, después de dos explosiones, dos estallidos muy fuertes en el 2019 y en medio de la pandemia en el 2021, que son estos estallidos sociales, el paro nacional que dejó además muertos por la represión militar, la represión de la fuerza pública, la sacaron con toda en contra de los jóvenes a quitarles ojos, los mataron, violaron en CAIS, en estaciones de policía, se usó cualquier cantidad de bajezas para reprimir a los jóvenes que salieron porque no tenían trabajo, que salieron porque no tenían comida, que salieron porque no había un cupo en la universidad pública, por todo eso que salieron, y justamente son esos jóvenes que salieron también históricamente a votar por este proyecto de cambio. Entonces, nosotros entendíamos todo ese escenario y Petro dijo, vamos a hacer un acuerdo nacional, le llamó el acuerdo nacional, y en ese acuerdo nacional necesitamos hacer un gobierno de coalición, y obviamente nosotros, aquí es donde se pone en jaque todo este tema que les digo, o se pone más bien de presente la falta de formación política, y es, mucha gente salió a las calles, se reventó contra la fuerza pública, dejó a sus seres queridos en el exilio, no los ven hace mucho, muertos por todo esto, y muchos de ellos hoy dicen, oiga, pero váyanse a trabajar. Y nosotros, hombre, acá hay muchos poderes que están por encima de nosotros, tenemos la voluntad política, pero necesitamos que la gente entienda que la movilización social, que el acompañamiento, que estar con nosotros es importante para que se pueda legitimar el gobierno, claro. ¿Cierto? Entonces, hacemos la coalición, él pone a participar en su gabinete a diferentes fuerzas. O sea, habiendo ganado, invita a trabajar. Y sabiendo que le habían hecho trampa, digamos. Claro, aún invita así, a trabajar. Y de todas maneras también tenemos que entender que nosotros nunca habíamos gobernado, por tanto también necesitamos juntar y hacer coalición, porque tampoco tenemos la cantidad de gente especializada, claro, los cuadros para poder ocupar siempre esos lugares. Un militante es mejor que cualquier especializado. Claro, más vale uno propio que no sepa. Eso también es verdad, pero entonces también tú necesitas, por experiencia de otros países, de México, de Argentina, de muchos otros países, necesitas gente en el gobierno y gente en la calle y en la militancia, claro. Porque si tú no ocupas los espacios, los ocupan otros. Bueno, es un recurso de gobierno de Petro la movilización popular. Yo lo veo que recurrentemente apela. Es un recurso. Exactamente, que acá muchas veces se olvida. Exacto, lo que iba a decir. Muchas veces se olvida. Y el 7 de junio salimos y el presidente yo estaba parada. O sea, esto fue impresionante porque estábamos dándole la espalda a la Plaza de Bolívar sobre otra calle que es la Carrera Séptima en Bogotá, muy importante, peatonal, y pusieron la tarima en una parte, creyendo, esto se los digo aquí ya abiertamente después de que pasó, creyendo que la plaza no se iba a llenar si ponían la tarima. Había una tarima allá, pero el presidente lo pararon acá, creyendo que si lo paraban allá se iba a ver vacía la plaza. Pues cuando el presidente se para acá, yo estoy aquí, después les muestro, tengo acá los videos, yo estaba al lado de él, podíamos ver las dos y no se veía dónde terminaba la cantidad de gente que había, eran ríos de gente y hacia abajo había, y la plaza estaba llena. Y luego de cuando el presidente se va, yo me paro en la otra tarima con la vicepresidenta Francia Márquez y la plaza estaba llena. Y yo le sentía la emoción al presidente porque acababan de pasar varias de estas crisis mediáticas que nos han organizado, porque lo han hecho, ¿sí? Y el presidente decía, yo les soy sincero, no creí que esto fuera a ser así. Y fue impresionante. No lo esperaba. La energía fue muy impresionante. Entonces la coalición se empieza a romper, no habíamos cumplido un año. Wow. Se empieza a romper, logramos muchas cosas en el Congreso, darle viabilidad a la paz total, logramos pasar Escazú, el acuerdo de Escazú lo logramos ratificar, el gobierno anterior lo tenía engavetado durante los últimos 3 años en un país, el segundo país donde más ambientalistas asesinan en el mundo, y no habíamos podido ratificar el acuerdo de Escazú. Logramos darle reconocer a los campesinos y campesinas como sujetos de derechos en un país agrícola. ¿Cómo el sujeto de derechos? ¿Cómo no lo eran? ¿Cómo no era en un país agrícola? Logramos crear el Ministerio de la Igualdad en esta primera legislatura, hacer el presupuesto, hacer una tributaria. Imagínense el reto tan grande para nosotros que nunca habíamos gobernado y que siempre nos habíamos opuesto a las reformas tributarias de los gobiernos de derecha, llegar y decir, no hay plata,
porque Wow. de verdad se robaron hasta lo último. Ustedes no se imaginan los Sí, escándalos claro de que corrupción. sí. Se robaron, lo dejaron todo listo para que nosotros no pudiéramos hacer nada. Y cuando nosotros llegamos y le decimos a la gente, vamos a hacer una reforma tributaria, hicimos la primera reforma tributaria progresiva y progresista de la historia de Colombia. Hicimos el presupuesto, o sea, logramos grandes cosas el primer año, pero la luna de miel con los partidos tradicionales no Se nos acabó. duró un año. Se nos acabó. Y como estamos en octubre, tenemos las locales, las regionales, vamos a elegir alcaldes, gobernadores y demás, pues esa es la oportunidad de las derechas de equilibrar de alguna manera, como nosotros nos llevamos la presidencia, de ellos hacernos Acotar el poder. contrapeso, pero además les voy a decir algo. Vamos El a ganar, poder decí. real también, ¿no? Pero el poder real, y ellos lo saben, está en los territorios, porque ahí es donde hacen los negocios. Esa es la realidad, porque ahí está la contratación de las vías, la contratación de... Sí, Está descentralizado el presupuesto, claro. fuertemente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde ellos necesitan el poder local. Y empezaron sabiendo que nuestro interés, ojo a esto que les voy a decir, que es fundamental porque tú lo mencionaste de alguna manera. Este no es un gobierno revolucionario, este no es un gobierno tan de izquierda como muchos del proyecto quisiéramos que fuera. Este es un gobierno de transición. Y al ser un gobierno de transición es un gobierno reformista, que le está apostando a hacer eso que tú decías hace un momento, en la medida que los poderes nos permiten, en coalición y tratando de hacer consensos, un acuerdo nacional, reformar la base a ver si podemos transitar a un modelo no neoliberal. Bueno, pero Porque es el modelo de producción lo que aquí está en claro, juego. Para ¿sí? los poderes concentrados, esa transición los horroriza. Los horroriza. Porque es la forma, digamos, de llegar a juntar poder popular. Yo te escuchaba y quiero recomendar la historia de la nación latinoamericana de Abelardo Ramos, para poner en contexto. Es hermosa la parte que hay sobre Colombia en ese libro de este autor argentino. ¿Cómo se llama? Perdón. Historia de la nación latinoamericana de Jorge Abelardo Ramos, y aprovechar también para difundir un libro de Atilio Borón y Paula Klachko, que a diferencia del de Abelardo Ramos, este acaba de salir, está saliendo hoy. Se llama Segundo Turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe. Así que es una obra, digamos, antigua y de contexto, otra moderna y de lo que está pasando hoy. Ahí está nuestro queridísimo Atilio Borón y Paula Klachko. Y ya que estoy, voy a volver a recomendar un libro de Galazo que acaba de salir. Existía el libro que se llamaba Argentina, la deuda externa, de la banca Baring al FMI, o sea, de principio del siglo XIX al FMI. Ahora sacó una nueva versión que le agrega tiempos de Macri, tiempos de Néstor y de Cristina. ¿Cómo se llama, Amado? ¿Lo volvés a mencionar? La versión nueva se llama Historia de la deuda argentina, de la banca Baring al retorno del FMI, al regreso del FMI en realidad. O sea que incluye desde el 55 hasta hoy. Wow. Es un libro que acaba de salir y es muy interesante ver. Pero bueno, volvamos a Colombia, que nos queda... La vicepresidenta también recibió un atentado, ¿no? Sufrió Sí, un señor. atentado. Sí, sí. Y no solamente un atentado a su integridad física, sino que todos los días recibe atentados, estigmatización, digo yo, atentados a su integridad también moral, psicológica, porque así como antes nos exterminaban, ahora usan no solamente el aparato judicial, sino el aparato mediático para perseguirnos a nosotras como mujeres en nuestra sexualidad. Yo soy la coordinadora ponente de la reforma laboral. De eso me siento muy orgullosa, porque las 3 reformas más importantes en lo social, ahora viene la de educación también, diríamos que son 4, la laboral, la pensional, la de salud y la de educación, justamente lo que buscan es de alguna manera desarticular el neoliberalismo en Colombia. Ajá. El presidente Gustavo Petro ha sido muy enfático, y en esto yo lo acompaño, en decir que la reforma laboral al final es la más estructural de todas. Claro. Porque cuando ustedes... Es el trabajo justamente lo que dignifica la vida de los seres humanos, ¿cierto? Y cuando hablamos de la salud y de las pensiones en Colombia, este sistema privatizado que está regido por la Ley 100 de 1991, que fue la ley que privatizó y que le entregó al neoliberalismo en la apertura que todos Pleno y todas consenso conocemos. de Washington. Pleno consenso Claro. de Washington, es la apertura económica, y así es como le entregan las O pensiones sea y la que la salud. privatización de las pensiones, la primera oleada, es solo en países latinoamericanos. Lo sé. De lo tengo México clarísimo. a Argentina, ¿no? Y acá lograron reestatizar, digamos, y lograron las pensiones Así fue. como devolvérselas a lo público, que es donde en su mayoría deben estar, ¿no? Nosotros lo que estamos tratando de hacer es corregir los errores que a los que nos llevaron con esta Estructurales. apertura, estructurales. Bueno, y Pero contanos, mira, ¿sí?
¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? ¿En las locales? En las locales de Colombia. Está muy difícil. No te voy a pedir que opines en las de acá porque hoy estamos en veda. Para los proyectos populares las de acá están también, difíciles. Bueno, si está difícil está bueno porque es que no está perdida. Solo queda Una pelear. pregunta. Yo solo les voy a decir lo mismo que le dije a los españoles ahora que estuve en receso y que estuve conociendo la reforma laboral allá, porque como se nos cayó en Colombia por trámite, ya la vamos a volver a presentar y Perfecto. yo espero volverla a liderar. Entonces, ¿qué pasa? Yo le decía a los españoles, fui a unos días de las elecciones de allá del 23 de julio. Les decía, miren, lo que pase acá es el ejemplo de lo que puede estar pasando en nuestros países latinoamericanos. Y les digo lo mismo a los argentinos y las argentinas, porque durante mucho tiempo los movimientos sociales argentinos y lo que ha pasado con la democracia en los últimos 40 años en Colombia, en Argentina, ha sido ejemplo también para otros países en América Latina. Entonces yo les pido que nos ayuden, porque nosotros llegamos tarde a la oleada del progresismo y estamos prácticamente que solos en la región, prácticamente estamos solos hoy. Ustedes cuando llegaron, yo me acuerdo mucho, yo estaba pequeña, estaba en el colegio y mi papá era un fan, pero desesperado, de Néstor y Cristina. de Néstor y de Cristina, y Néstor en esta misma época con Mujica, con Correa, que a Correa hoy a Evo, yo estoy muy cercana en lo último al Grupo de Puebla, he tenido la oportunidad de verme mucho con Correa y ustedes saben qué es eso para uno que creció Claro. en esa época donde estaba Chávez, que era el que los unía a todos y su intención, su mirada tan latinoamericanista, tan internacionalista y que incluía también al Caribe y eso nosotros lo tenemos que revivir. Así es, y la ¿no? única posibilidad es que ustedes no permitan, ¿sí?, que las derechas se vuelvan a tomar porque esto va por los derechos, a Bueno, defender claro. los derechos. Te cuento que para nosotros también lo que está haciendo Petro es un faro. Y así que bueno, no es Petro, son ustedes. Y nos pone re contentos tenerte. Nos quedaríamos hablando horas, pero bueno, ya viene el programa de las compañeras y compañeros que siguen acá en la Radio Madres. Nos encantó tenernos. Espero, si te quedás un tiempo, que vuelvas. Y si no, bueno, que nos volvamos a encontrar, ya sea en algún programa, pero sobre todo en la calle peleando juntas Claro y juntos. que sí. El lunes me voy, pero estoy a un minuto en el teléfono cuando quieran que podamos hablar y hablemos de las cosas que están pasando en Colombia, que están pasando acá. Y en diciembre regreso, voy a estar por lo menos un mes acá y me voy a la Patagonia con mi familia. Genial. Siempre estaré ahí en Argentina, así Bueno. que espero que esta amistad y todo esto fluya mucho más. Se haga grandota. Por la patria Bueno, grande. que así Gracias. sea, muchas Muchas gracias. gracias. Un beso grandote. Bueno, fue Mafe Carrascal desde Colombia, no, desde la radio de las madres, pero trayéndonos la voz de lo que está sucediendo en este proceso tan interesante colombiano. Bueno, que es la Colombia humana. Mañana a votar. Es muy importante votar, es lo más importante ir a votar y también no es lo mismo votar cualquier cosa. Nos vemos.